This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Con el éxito como meta, se abren nuevas puertas y oportunidades que antes eran inalcanzables. Descubre las historias de triunfos, desafíos y decisiones de inversión que están moldeando la trayectoria de destacados invitados. Esto es We Club by WeBuild. Accede a lo inaccesible. Estamos ya en vivo, entonces tú sabes, Jesús, que me esmero o trato de esmerarme con mis introducciones, así que voy a plantearte lo siguiente, porque hoy... No, y le redactó mucho, Drina, mucho, no me porque interrumpas, estaba tan entusiasmado con tu presencia. Oye, es mutuo, ahora que lo veo en persona, es más buen mozo todavía que en la foto. ¿Viste? Ahora sí que estoy motivado, porque hoy tenemos el privilegio de contar con una invitada excepcional, una figura cuya trayectoria y logros han dejado una huella en el ámbito cultural en Chile. Ella es chilena, estudió ingeniería comercial o administración de empresas para otros países en la Universidad de Portland en Estados Unidos. En una época donde era raro irse a estudiar a Estados Unidos y particularmente raro entre las mujeres. Vivió más de 20 años, si no me equivoco, en Estados Unidos. Es conocida no solo por su visión y liderazgo, sino también por su compromiso con el desarrollo cultural y social, liderando quizás lo que ha sido la profesionalización de la gestión cultural en Chile. Es y ha sido directora de múltiples organizaciones, incluyendo International Women's Forum, casada, tiene 3 hijos y una nieta, y mientras más investigué, más interés me generó su historia y sobre todo admiración, no solo por sus logros, sino particularmente por la manera en que comparte sus experiencias y con la transparencia y honestidad con que la vi en entrevistas anteriores, y estoy seguro que ese va a ser el tono de esta, y por eso que estoy muy feliz de que estemos hoy con Drina Rendich aquí en este podcast. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ti, en realidad estoy admirada de lo que piensas de mí. Así que tú sabes que hay una frase que creo que fue Goethe que dijo: trata a las personas como quieres que sean y serán. Qué buena frase. Así que anótala, Jesús, por favor. Drina, mira, me encantaría que partamos un poco desde el comienzo, desde los orígenes o tu juventud chilena, por supuesto, pero hay algo que al tiro resalta y lo mencioné en la introducción, que es: te fuiste a estudiar después del colegio a Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Qué te motivó? ¿Qué fue esa decisión de, oye, yo voy a ir a este otro mundo en esa época? Porque no teníamos las comunicaciones y no sabíamos tanto como se sabe hoy, o estábamos tan conectados. ¿Qué nació en ti para ¿Qué nació en mí? Bueno, salto? Mira, debo tal vez darle un poco de crédito a mi padre, que croata, que tenía una gran admiración por Estados Unidos y por la manera de vivir en Estados Unidos en cuanto al sueño americano, a la meritocracia, a que el trabajo duro era la clave para el éxito. Así que en realidad no fue tan difícil cuando yo pedí que me mandaran, o sea, me dieran permiso. En realidad fue un poco sorpresivo para mis padres, pero confiaron en que yo era capaz de hacerlo, y la verdad, ¿por qué se me ocurrió? Fue por esa admiración que había en ellos de Estados Unidos. Que habías visto de mi papá. Y entonces, claro, yo tenía amigos hombres. Yo siempre fui feminista de chica, en realidad. O sea, como que siempre sentía que las mujeres teníamos que probar nuestra capacidad. En ese tiempo estamos hablando, imagínate, los años 50, cuando yo estaba en el colegio. Y finalmente, el 61, terminé el colegio y partí. Y entonces todos estos amigos hombres, que la mayoría estaban en el colegio St. George, que también era norteamericano, mis hermanos estaban en ese colegio, y muchos de ellos querían estudiar afuera y sacaban becas y se iban, y yo decía, ¿por qué yo no? Y yo era buena alumna, entonces yo decía, ¿por qué yo no, papá? Yo quiero ir, y qué sé yo. Y así se gestó la cosa. Y partiste. Y partí sin ningún miedo, la verdad. O sea, con una expectativa increíble. Y esa expectativa, llegaste allá, universidad totalmente, por supuesto, americana. Creo que fuiste la única alumna. Así fue, yo era la única mujer extranjera en la universidad, y bueno, me sentí
muy apañada por mis amigos chilenos, hombres. O sea, yo era la Panchita. Uno de ellos decidió que nadie se podía llamar Drin Rendich. Y te cambiaron el nombre. Y ser chilena y me pusieron Pancha. Entonces la Panchita era la chilena. Oye, la Panchita aquí, pero yo era buena alumna y estaban todos becados, todos trabajaban, la mayoría, sobre todo al que fue mi marido después, trabajaban como locos para pagarse las becas, porque eran siempre medias becas y qué sé yo. Entonces yo tenía más tiempo y entonces yo le hacía montones de gauchas, o sea, me copiaban, me copiaban en las pruebas, como los gringos son tan confiados, el profesor se iba para afuera y ahí había una fila todos mirando lo que yo escribía. Bueno, no sé si todos, pero varios. Y yo a veces planchaba camisa, oye, esta gaucha, no sé, siempre sí. Yo era como el paño de lágrimas, entonces era bonito. Era una comunidad. Era una comunidad de hombres con una mujer. Con la Panchita. Con la Panchita. y ahí, bueno, estudiaste ingeniería comercial. ¿4 años? ¿5 años? Sí, son 4 años. 4 años. Y empiezas a trabajar luego saliendo de ahí. Sí, claro. ¿En qué? ¿Dónde? En una cadena de retail en el departamento de contabilidad trabajé, pero me duró poco en Portland porque mi marido, bueno, me casé en el último año y mi marido estaba sacando un máster y cuando terminó el máster nos fuimos a Arizona y ahí yo seguí trabajando en contabilidad, o sea, empecé a tal vez especializarme en esa rama de la ingeniería comercial, que no era la mía, porque la verdad que a mí me gustaba el marketing, o sea, pero es la pega que conseguí. Claro. Eso pasa cuando tenía 22 años, o sea, ¿qué tenía? O sea, uno se gradúa a los 21, ¿no? De haber tenido esa edad. Entonces, la pega que me conseguí en Arizona, mientras mi marido seguía estudiando sus másters, y yo, pensando bien, debería yo haber estudiado también, pero el máster también, porque después en la vida me dieron ganas de seguir estudiando. Y ya vamos a llegar ahí porque volviste a estudiar después. Volví a estudiar mucho más tarde, claro, pero en realidad la contabilidad se terminó siendo muy útil para mí después, porque cuando mi marido empezó su empresa y lo empezamos juntos, en realidad yo trabajé en esa parte de la administración. ¿Cuántos años vivieron ahí en Arizona? En Arizona 1. Un año. Que ese fue el máster. El otro máster de internacional que sacó mi marido. Y después entonces nos fuimos a Florida y ahí él trabajó con Dow Chemical y nos trasladaron a Puerto Rico. ¿20 años fueron en Estados Unidos? 20 años en total. En total. Sí, con Puerto Rico. Bueno, Puerto Rico es un estado libre asociado de Estados Unidos. Así que era Estados Unidos. Y en ese momento, en todo ese periodo en Estados Unidos donde no están las redes familiares, no está quizás los amigos de Chile, ¿cómo lo viviste? ¿O cuál fue esas ganas de irse quedando? ¿Fue algo que se dio o fue un plan, algo planificado? O sea, ustedes como familia dijeron, oye, mira, queremos hacer una carrera en Estados Unidos, nos gusta, queremos esto. Fue un plan. Era muy... Bueno, es que acuérdate del Chile de esa época, el Chile de los 60, el Chile de los 70, o sea, era un Chile distinto al que hay ahora y aquí como que nosotros no veíamos un gran futuro para nuestra familia, que bueno, en ese momento era solo un hijo, pero tal vez íbamos a tener más hijos y no pensamos que había tanta oportunidad acá y en realidad nos fue muy bien. Nos fue muy bien en la parte económica. En Puerto Rico fue muy fácil llegar a ese sueño americano. Ese sueño americano funcionó con nosotros. Y entonces para mí era una maravilla, era como te dijera una maravilla el día, todos los días era una maravilla, porque todos los días pasaba algo interesante y conocíamos gente fantástica
fascinante y nos iba bien entre lo que hacíamos. Y entonces es como que tú estás feliz de la vida, agradecida de lo que está pasando. Y no se nos ocurría volver a Chile. A él se le ocurrió un poco más. Cuando empezó a venir, después de que el 73, acuérdate que pasamos la UP la pasamos entre el 70 y el 73, la pasamos en Puerto Rico. Antes de eso, Chile era estatista, era otra cosa. Entonces, en realidad, después del 73 fue cuando, sobre todo, Humberto, mi marido, empezó a venir a Chile más seguido y a ver qué estaba pasando acá. Y se empezó a entusiasmar con una vuelta. Y ahí empieza a fragmentarse un poquitito, no fragmentarse, cultivarse las ganas de volver. Y antes de eso, Drina, yo te quería hacer una pregunta. En este mundo del sueño americano y de un poco lo que estaban viviendo con un éxito laboral, económicamente estable, ¿hay algún minuto donde hubo decisiones familiares donde ustedes pudieron tener la opción, que no siempre las personas la tienen, de poder, por ejemplo, hacer inversiones, de cuidar? ¿Tuviste algún momento esa percepción de el ahorro, de la importancia o de cultivar algo para el futuro respecto de las inversiones? Pero obviamente, o sea, la vida era una inversión en todo sentido. O sea, estábamos invirtiendo, no solamente poniendo las ganancias, pues los ingresos en lugares seguros. En ese tiempo se usaba mucho Suiza, y eso era muy, muy fascinante también, ir para allá y conocer a los banqueros y almorzar con ellos, y bueno, todo eso. En ese sentido había mucha conciencia, pero yo siempre tenía otra conciencia también. Y cuando llegué a Chile, siempre sentí que uno tiene que invertir en el patrimonio del futuro, si tú quieres llamarlo. Y el patrimonio del futuro no es solo el patrimonio, tú sabes que, bueno, tú sabes muy bien, que el patrimonio puede ser material, pero también puede ser inmaterial. Material puede ser las viviendas, los edificios, las carreteras, y también puede ser obras de arte, porque son algo tangible, pero también lo inmaterial es los principios que tú legas, el legado que tú vas dejando detrás, como por ejemplo, no sé, la transparencia, la transversalidad, la inclusión, todas esas cosas que yo aprendí mucho en Estados Unidos. Yo siento que Estados Unidos me marcó en ese sentido de ser transversal en mis ideas, de no sentir que la persona, o sea, que solamente los que piensan igual que yo son valiosos, son entretenidos, sino que al contrario, abrirse y pensar. Acoger esa diversidad. Acoger esa diversidad. Oye, Drina, una pregunta. Y esta parte de inversión, tanto profesional, hablábamos de Suiza, los bancos, económica y también personal, ¿era una decisión que tomaban en conjunto con tu marido? ¿O más bien cada uno se preocupaba de una inversión y él más económica y tú más personal? ¿Cómo lo hacían como familia esta? No, en conjunto, los dos éramos compañeros de ingenieros comerciales, entendíamos el tema y además, bueno, estudiábamos juntos, o sea, digamos, trabajábamos juntos al principio. Bastantes años en Puerto Rico trabajamos juntos. ¿Cuántos años vivimos allá? 11. De los 11, yo debo haber trabajado con él como 8. Y después... ¿Fue fácil eso? ¿Difícil? Siempre esa pregunta, como, ¿tú, Jesús, trabajarías con tu marido? Sí, yo creo que sí. ¿Funcionaría? Sí. Hay gente que dice que no, por ningún motivo. Bueno, depende del tema, o sea, depende del rubro, ¿no? Y si se complementan porque también. Si hay competencia, claro. Yo estaba en la oficina, administraba, y él vendía. Y él es un vendedor innato, o sea, digamos, te puede vender cualquier cosa. No, yo siempre le digo, tú regateas hasta con los mendigos, porque le pide vuelto. Entonces no había mucha competencia porque yo cada uno eran súper complementarios, claro. ¿Te fijas? Y él era el vendedor, y entonces en realidad era una buena partnership. ¿Pero tú aprendió de ventas? ¿Algo de ventas? Hay un momento,
¿Aprendió, perdón? ¿Has aprendido a negociar de ventas? Bueno, mira, no es que no haya aprendido, es que no he querido, porque en realidad yo entiendo lo que es negociar, o sea, ponerse en el balcón y todas esas teorías que hay, pero prefiero especializarme en otros temas dentro de las finanzas. Drina, y en un momento tu marido, tú lo cuentas como que tu marido, pero fue, me imagino, una decisión de ambos, decide emprender o de armar una empresa, que además ha tenido una historia y ha cambiado de nombre, si mal no recuerdo, y bueno, o sea, han sido muchos años. ¿Cómo fue esa decisión? ¿En qué minuto dicen, oye, ¿y si hacemos algo? ¿O se dio sola? ¿O la buscaron? No, fue él. O sea, hay que darle todo el crédito a él, porque él tenía un trabajo muy seguro. O sea, él era un junior executive en Dow Chemical, que era una tremenda empresa. Tenía todo tipo de regalías. Tenía desde, no sé, pues del auto, la casa, todo lo que da una multinacional como era Dow Chemical en ese tiempo, y todo un entrenamiento constante. Él aprendió mucho, o sea, le hacían training programs en Michigan, donde está el home office, y todo eso. O sea, él tenía, nosotros estábamos muy seguros. Pero entonces el salto lo dio él. Él dijo, oye, aquí la plata crecen los árboles, o sea, yo voy todo el día a vender y le estoy vendiendo a Dow, y cuando lo puedo hacer yo, y con todo lo que sé, y yo te diría, a los 2 años que estábamos en Puerto Rico, él dijo, ¿sabes qué? Yo quiero independizarme. Y yo le dije, adelante, porque él iba a decir, yo soy más cautelosa, o sea, yo estaba muy contenta con mi seguridad, claro, pero no le iba a cortar la sala, y por último ya éramos tan jóvenes, o sea, si pasaba algo... Había tiempo para cambiar el rumbo. Claro, así que eso fue, y él en realidad empezó su empresa vendiendo en el Caribe, que todas esas islas que hay en el Caribe, que son muchas, todas tienen sus pequeños... fábricas de cualquier cosa, de bolsas, de plástico, en fin, esto era todo. Bueno, hoy día el plástico es un tabú, pero en ese tiempo, ¿te acuerdas la película esa película de la Mrs. Johnson, ¿te acuerdas? Mrs. Robinson, ¿te acuerdas esa película? Súper antigua, en que alguien, el chiquillo que se enamora de la señora, viene un caballero mayor y le dice, te voy a dar un consejo. Y le dice, plastics. Entonces era como... El boom del plástico. Boom. Y esa era la época. Era lo que solucionaba todos los problemas. Claro. Entonces, bueno, ese era el rubro de Dow, o sea, petroquímica. Entonces mi marido vendía productos, o sea, materia prima, poliestireno, todo ese tipo de cosas. Entonces... él empezó a vender en todas las islas del Caribe, y yo en la oficina procesaba los pedidos, ¿me entiendes? Y veíamos dónde poníamos las plata y todo, y después empezó en Centroamérica. O sea, esta cuestión se expandió en 3 años, era como un boom. ¿Qué año era esto, más o menos? Esto era, espérate, no, si lo tengo clarísimo, el 70, debe haber sido... 68, 69, 70. A ver, me acuerdo cuando nos cambiamos de casa. O sea, vivíamos en un departamento bastante bueno, porque era de Dow y de qué sé yo, pero de repente, boom, entonces nos vamos a cambiar de casa y vamos a tener una casa. Y éramos chicos, pues si teníamos 28 años, una cuestión así, vamos a ver. Claro. Entonces era ese mundo en que vivíamos en Puerto Rico, un mundo muy de Birds y Pub, si tú quieres, mucha playa, mucho tenis. Mi marido es campeón de tenis, entonces jugaba fantástico, y se hacían montones de amistades con eso, y yo también juego tenis, entonces así era todo como fácil. No, si cuando yo miro para atrás, digo, por Dios que no fue fácil todo eso. ¿Tú crees que eso es algo da la impresión de que es algo del sueño americano, un poco del ecosistema? Por supuesto que no me cabe ninguna duda que como buen emprendedor deben haber se esforzado más allá de lo que tú dices, de la facilidad que de alguna manera se dio, pero en paralelo Chile vivía otra etapa. Chile está, claro, con pocas oportunidades. muy poco, y claro, y bueno,
llegó el año, como te decía, nosotros, 70, 71, 73, Humberto empezó a venir a Chile y empezó a ver terrenos, y le gustaba, invertía en terrenos, y qué sé yo, y venía solo, porque yo tenía, bueno, no sé, yo tenía mis cosas también pues allá, y La clásica idea de, bueno, voy a guardar voy a hacer ciertas inversiones en tierra, que al final del día siempre está ahí. Eso, una inversión de tierra. Esa relación, me imagino, con Chile, de tener algo con arraigo. Chile y algún tipo de arraigo. ¿Y en qué minutos eso se convierte en, bueno, Chile ya está volviendo a tener oportunidades, volvamos? Eso fue el año 81. Ya el 76 ya nos sentíamos grandes. Bueno, a ver, teníamos, imagínate, nacimos los dos el 43, el 73 teníamos 30 años. Entonces, el 76 teníamos 33 años. No sé qué edad tienes tú. Yo tengo 42 y estaba pensando, Jesús, no sé qué opinas tú, pero yo a los 30 años siento que no había hecho nada todavía. No, yo a los 35... Drina ya recorrió Estados Unidos, Puerto Rico, volvió a Chile, hizo una vuelta larga. Digo, me queda mucho por hacer. Mucho. Increíble. Bueno, y en ese momento vuelven, bueno, año 80. Entonces volvemos el 81. Y bueno, pero ya el año 76 me acuerdo ya en nuestra gran casa y después nuestro gran yate, y entonces era así, era ese mundo porque así es Estados Unidos un poco. ¿Tú pensaste que ibas a tener ese mundo cuando chica? Así, casa grande, no yate, quería club. eso, no se me pasaba por la mente que quería algo tan grandioso, pero allá se empieza, bueno, tus pares están en eso también, hay gente con que tú te asocias, entonces te vas contagiando, porque en Chile no había por lo menos yo no viví ese mundo así tenía un buen pasar, digamos, yo tenía un campo, tenía una casa bonita y todo, un chofer, y si tú quieres, pero no tenía esa ambición de casa, así, eso me llegó en Estados Unidos. Y ahora se disminuyó. Claro, ahora hay que limpiar esa casa. Claro. Y en ese qué increíble eso, tú viviste en el fondo tu generación que se quedó en Chile, que no tuvo esas oportunidades. Tuvo una diferencia, siempre se hablaba mucho y cada vez menos, y yo creo que en el mundo del emprendimiento lo vemos como va cambiando, pero esa idea de que salir al mundo te abre las puertas de verdad, te abre la mente, te da una sensación de que yo puedo competir en el mundo, no soy solo ese, entre comillas, Chile o Latinoamérica, sino que yo puedo ser parte de eso. Ustedes lo vivieron en el fondo en esa época. ¿Veías esa comparación? ¿Viste que en qué momento empiezas a ver por ahí a tus co-generaciones empezando a hacer negocios en Chile, a crecer, a que las cosas pasaran? ¿Veías alguna diferencia en esas miradas? ¿Eres pro mundo, pro Estados Unidos? Sí, sigo siendo pro Estados Unidos porque Estados Unidos me marcó mucho en esta apertura bueno, yo por ahí dije en una entrevista, yo en el colegio me inculcaron de que solo los católicos se iban al cielo, ponle tú, y de repente empiezo a ser protestantes, judíos, que yo no conocía en Chile, o sea, y de repente yo digo, oye, pero todos son buenas personas, ¿por qué no se van a ir al cielo? Yo en ese tiempo tenía, cuando eso me pasó a los 17 o 18, ¿me entendís? Pero ese es un ejemplo de repente tú dices, pero oye, pero es izquierdista, es de derechista, no sé, pero me gusta conversar con él o me gusta conversar con ella, porque por Dios que inteligente las ideas que tiene. Entonces yo siento que me marcó mucho esa apertura, vivir en Estados Unidos, y la traje de vuelta. Es algo, yo no sé, quizás en el caso de tu hijo, pero ¿qué aconsejas? Que tú dices, oye, o ya, digamos, no es necesario, oye, Jesús, y si te vas a vivir afuera, darle una mirada a lo que pasa en el resto del mundo, abrir la mente. ¿A mis hijos? No, desde luego. De hecho, mi única nieta está viviendo en Oregon. Está viviendo en un lugar que se llama
cerca de Bend, Oregon, no sé si pasaste por ahí, que queda como en las montañas, y está trabajando en un campo porque ella es agrónoma, pero se ha quedado allá, o sea, tiene 27, 28 años, va a cumplir, pero está fascinada, entonces yo creo que algo hemos inculcado. Algo quedó, claro, oye, algo qué rico estar abriéndose al mundo y no tan cobijada por tus familias. Claro. Y sentir que eres autosuficiente. Vamos a algo que me interesa mucho, que me llama mucho la atención de tu historia. Pero cuando vuelven a Chile, entiendo que empiezas a trabajar en algunas cosas pro bono. ¿Dónde empata esa vida de la cultura? Primero, ¿de dónde viene el bicho? ¿O qué te picó? ¿Dónde en Estados Unidos fue acá que empiezas a entrar en este mundo que hasta ese momento además era muy poco accesible, muy poco profesional, muy alejado del común? Sí, pues. Bueno, no, mira, empecé a trabajar en todo pro bono. La verdad es que hice un giro total. O sea, después que habíamos tenido el éxito económico que tuvimos, yo sentí que quería hacer otra cosa y empecé a ocultar qué estaba pasando aquí y me pareció súper interesante el teatro municipal, porque a mí en mi casa siempre había ópera en el background, así dando vueltas, pero no eran operáticos así de conocimiento, de conocedores, quiero decir, sino que era más bien algo que flotaba en el aire, y a mí me empezó, ya viviendo en Puerto Rico, me empezó a interesar la ópera, entonces la música clásica y el arte. Empecé a coleccionar cuadros de artistas puertorriqueños en ese momento, y entonces cuando llegué acá empecé a explorar el tema de los amigos del teatro municipal, que era lo único que yo veía que existía. Y entonces me acerqué me acerqué al no sé si me acerqué a ellos, pero me iba mucho al teatro municipal, entonces ellos me vieron. Al entorno, sí. Me vieron que estaba en ese tiempo, bueno, estoy hablando de gente que está muerta, estoy hablando de la Ana María Illanes, que era la presidenta de los amigos del teatro municipal, y de alguna manera ella me vio interesada y empezó no sé, sintieron que yo podría aportar. ¿Qué podía aportar? Y entonces me pidieron que fuera socia, después me metieron en el directorio como a los 6 meses, y ahí al final yo era la recaudadora de fondos, y con otra compañera que teníamos, que era la Soledad Silva, y las dos recaudábamos fondos como locas. Y cuando renuncié, que fue el año 93, había un fondo ahí de $100,000. $100,000 de la época. Wow. O sea, que eso yo creo que ha durado hasta el día de hoy. O sea, hicieron bien la pega. Hicimos bien la pega. y ahí te empiezas a meter en la cultura. ¿Y ese cuando tú dices podía aportar o vieron que podía aportar, dónde empiezas a ver esa necesidad o lo que faltaba en la gestión cultural, o ese aporte que tú podías generar, o de qué manera, bueno, hacer que esto creciera? Hoy en día, nuestra generación le tocó ver ya un impacto cultural muchísimo mayor, con muchísimo más acceso, donde hay un mayor conocimiento, incluso hay muchos esfuerzos ligados a la filantropía y a otras cosas que derivan de eso. ¿Cómo lo encauzaste? ¿Cómo fue esos pasos posteriores? Bueno, yo como quise aplicar mis conocimientos, en realidad cuando estaba en el directorio de los amigos del Teatro Municipal, me pareció que el directorio de la época, no estoy hablando del de ahora, estaba muy como un amiguismo, eran todas amigas y se juntaban a almorzar, y era poco lo que se hacía de gestión propiamente tal. Entonces yo empecé como a ordenar las platas y hacer el marketing. Me gustaba mucho el marketing, eso es lo que yo me especialicé en la universidad en realidad, como te contaba, y entonces empecé a encauzar las actividades de una manera más profesional. Y yo creo que hoy día son muy profesionales, pero en esa época eran señoras mayores que yo. Imagínate, hoy día tendrían 100 años a lo mejor, y la mayoría no están con nosotros. Y entonces, bueno, eso se dio,
fue visibilizándose como una organización muy, muy profesional. Y porque en ese tiempo no había muchas organizaciones sin fines de lucro, por lo menos en el mundo de las artes. Estaban los Amigos del Arte, pero hoy día hay miles. Hoy día, después, bueno, mucho después yo fui una de las fundadoras del Ad Cultura, que es la Asociación Gremial de Gestores Culturales. Me invitaron a muchos directorios. He pasado, lo que me marcó muchísimo fue ser parte del directorio del Consejo de la Cultura y de las Artes. Ahí, eso fue un largo periodo, además. Fueron 8 años. 8 años. Y ahí te diría que yo me puse en contacto realmente con las regiones, con gente, con gestores culturales de lugares muy, muy remotos y que hacían un esfuerzo gigantesco, y yo los conocí y los escuchaba y me cambió la vida, la mirada en muchos sentidos. ¿Y cómo percibes que es, o cuál es el valor que le encuentras, o que las personas que quizás no están tan conectados con la cultura debieran encontrarle a la inversión en cultura? Propiamente como el interés, lo que puede ser el aporte a una sociedad que tiene una riqueza cultural mayor o menor, digamos. Claro, no, mira, la verdad es que el alma de un pueblo es la cultura, ¿no? O sea, y como te mencionaba hace poco, construir el patrimonio del mañana es lo que hacemos todos los días. O sea, y dejar una huella en el arte. El arte tiene, cuando uno dice arte, no es solo artes visuales. La mayor parte de la gente lo interpreta así, porque el arte visual, dentro del arte visual está la fotografía, está el óleo, está el grabado. Eso es el arte visual, la escultura, pero también está el arte, está la literatura y está la música. Y en realidad en Chile estamos dejando bastante huella por ejemplo, en la música. No sé si te puedo hablar de los concursos de música de canto lírico que hacemos con el Museo de la Mujer, donde tengo el gusto y la suerte y el honor de presidir. Pero ese tipo de cosas, cuando tú haces un concurso tras otro, ya vamos en el 5º, y la que gana termina siendo una estrella mundial, tú dejaste una huella, tú construiste un patrimonio inmaterial que va a durar por generaciones, sobre todo ahora que por la tecnología esas cosas quedan grabadas, quedan para siempre. Entonces, y se pueden divulgar más, y se pueden dar a conocer, claro, y se puede. ¿Y cómo has visto esa evolución en Chile, por ejemplo, en comparación con otros países de la región? ¿O sientes que es algo, siempre falta mucho, pero sientes que es algo que ha avanzado mucho, poco, no tanto? Bueno, mira, el tema de la inversión en cultura, los gobiernos, no digo solo siempre prometen que van a llegar al 1% del PIB en inversión en cultura. No se ha dado desde que yo estoy oyendo eso, de que llegué a Chile, que en el año 81, no se ha dado, ni se piensa en dar, porque lo acaban de volver a proclamar, pero en un año no sé si el ministro Marcel va a querer aumentar el presupuesto, sobre todo ahora con todos los otros gastos en seguridad y todas las cosas que tienen. Entonces, hay países como Inglaterra, por ejemplo, que las industrias culturales son un gran porcentaje del PIB, y en Chile las industrias culturales están muy abandonadas. Entonces yo creo que el tema de las industrias culturales es un tema a explorar. Las industrias culturales serían, por ejemplo, la industria de los discos, la música, los libros. Esos son lo que se llama industria cultural. Tú sabes que hay no sé si tú lo has visto, Jesús, pero nosotros que tratamos de dar... que damos acceso a las inversiones y democratizamos ese acceso a las inversiones, en particular inmobiliarias, con la tecnología que nosotros usamos, hemos visto ejercicios de cuadros o de arte que se tokeniza, se fracciona, y hoy en día tú puedes comprar un pedazo de un cuadro. Y por lo tanto, si yo no tengo quizás la capacidad de comprar el cuadro completo, compro un pedazo de un cuadro, y si se valoriza o no se valoriza, o pasa lo que sea que tenga que pasar, bien, pero al menos tengo la posibilidad
de ser parte De de un apoyar a Picasso. un artista. De apoyar a un artista, aunque no puedas tener el cuadro en tu casa. Claro. Aunque no puedas tener- Claro. Oye, Y yo- Trina, una pregunta. Tú te consideras también y te declaras una socialite, ¿cierto? Y que el networking te ha ayudado mucho a abrir puertas, te ha dado acceso. ¿Qué tan importantes son las redes? No solamente en la gestión cultural, me imagino, en lo que te dedicas, sino en todo ámbito de la vida en el área del negocio. ¿Qué puertas crees que se te abrieron a ti en especial? Y si es que te costó, porque el networking es muy difícil. Hay personas que se les da fácil y hay otras veces que de repente uno va a una reunión sin conocer a nadie y dice, ¿con quién hablo? ¿Cómo me presento? ¿Cómo hago ese cruce? ¿Cómo es para ti o qué importancia tiene? Mira, experiencia. Yo te diría que como todo orden de cosas, es mucha experiencia lograr el networking que uno necesita. Pero empezando con la primera pregunta, o sea, ¿cuán necesario es clave? Yo te diría que las redes son claves casi en todas las profesiones. Y desde luego en lo que yo hago como gestora cultural no podría funcionar si yo no tuviera toda esta amplia gama de personas donde tú desde tú tienes los artistas, tienes las autoridades, tienes los auspiciadores, tienes las personas que te colaboran, que la mayoría de las veces en cultura te colaboran sin fin, o sea, pro bono. Entonces todo eso se va amalgamando para formar pero tienes que conseguirlo. Entonces, es clave tener las redes. Ahora, ¿cómo lo consigues? Ahí te digo que es harta experiencia, pero es entretenido. Entonces, ¿cómo no va a ser entretenido llegar, por ejemplo, ayer, que fui al Día Nacional de la Embajada del Perú, que fue maravilloso, como siempre es en la Embajada de Perú, porque son nuestros países limítrofes, siempre van todas las autoridades, los ministros y los embajadores de otros países, y entonces tú llegas ahí y miras y ves, bueno, mucha gente conocida, pero no es la idea de ir a conversar con los conocidos, sino que hacer nuevas redes. Entonces, ¿cómo lo haces? Y entonces ahí está la experiencia, cómo te vas moviendo, work in the room, como dicen en inglés. Work in the room. Sí, que lo hemos escuchado antes, no sé si con algunos invitados anteriores, pero sí la importancia de generar esa red, de conseguir los contactos, en el fondo salir de la zona de confort para hacer que las cosas pasen. Exactamente, salir de la zona de confort es una frase muy buena. Eso es lo que yo hago aquí estoy saliendo de mi zona de confort, porque he venido a grabar un podcast que generalmente no lo hago, no lo sé hacer, ¿me entiendes? Pero aquí estoy feliz. Espero que cuando te vayas digas, tenemos muchas estuve en visualizaciones. confort, me voy y ahora ya es mi zona de confort. Yo te quería llevar al plano quizás de legado, sobre todo a nivel familiar. Yo siempre, y con muchos de los invitados, conversamos de qué es lo que le gustaría que quede en los hijos. Si es que desde el punto de vista hay gente que dice, oye, por ejemplo, en términos económicos, yo no le quiero dejar ninguna herencia, yo sí quiero que tengan una tranquilidad, yo me gustaría que el tema cultural sea parte de sus vidas, no que hagan lo que quieran. ¿Cómo vives tú esa parte de un poco ese legado que uno va dejando en su paso por este mundo? Mira, yo creo que les dejaría, o sea, quisiera dejarles el legado que me dejó mi padre a mí. Mi padre era croata, un inmigrante croata, cuyo padre llegó, o sea, él nació en Croacia, pero llegó a los 5 años, entonces su familia era la mitad croata, nacía en Croacia y la mitad en Chile, fueron 8 hermanos. Y siempre nos decía que el valor del trabajo y la honestidad eran dos cosas que nosotros no podíamos no practicar en la vida. Y mi papá terminó siendo un inmigrante, viniendo de Croacia, terminó fundando la pesquera Iquique, que hasta el día de hoy existe. Se la vendió a los Luxis se la vendieron a los Angelini, y entonces es una empresa que él tuvo la visión y el trabajo duro. A través de todo eso, él
pudo formar y nos trataba de inculcar a nosotros lo mismo. Pero lo que más nos inculcaba era la honestidad. Y yo, eso, nosotros nos premiaban por decir la verdad. Y casi uno hacía una cosa más así como una diablura para después que le preguntaran ¿quién hizo esto? Yo. Entonces te dan un premio. Ay. Entonces Casi que se convertía en un incentivo perverso. En un incentivo era tal el gozo de mi padre cuando veía que alguien decía la verdad. Fui yo, que yo me acuerdo haber hecho algo así para después decirle fui yo. Y tú sabes que también ha aparecido en este podcast mucho eso. A veces preguntamos las claves para, por ejemplo, asociarse con alguien en un negocio y siempre sale la importancia de los valores, lo intransable que tiene que ser esa honestidad y lo que no transan en las negociaciones, o sea, los valores, o sea, la ética. Oye, Drino, una pregunta. Yo me gustaría hablar de filantropía. Siempre he tenido como ganas de... el concepto de la filantropía. ¿Cómo una persona es capaz de organizar su vida, sus ahorros, su economía para poder decir, ya, ok, tengo cubierta esta parte y este porcentaje es el momento en que yo puedo dedicarlo a hacer filantropía y en qué exactamente? Porque la filantropía es tan grande también que ¿qué es lo que a uno le llama o dónde uno tiene que decidir para hacer filantropía? Y cómo saber yo cuál es mi porcentaje de lo que tengo de economía para poder destinarlo a eso, sin que después salga para atrás. ¿Cómo poder jugar con ese equilibrio? Bueno, mira, yo creo que la filantropía tiene muchas aristas. De partida, cada uno tiene que calcular cuánto puede dedicarle a la filantropía. En Chile hay pocos filántropos comparados con otros países donde hay filantropía gigantesca. Y parte de esa filantropía, la diferencia entre acá y allá en Estados Unidos y también en Europa, un poco, es que las personas que están haciendo filantropía quieren dejar su nombre plasmado para las próximas generaciones. Están financiando, no sé, desde una butaca en un teatro donde está el nombre de estas personas hasta grandes salones o edificios enteros. Tú ves, por ejemplo, en Harvard hay edificios enteros donados por un cierto personaje, un donante. Y ese es el concepto que existe allá. Acá son menos showy, si tú quieres, o sea, son menos no anónimos. Quieren, pero son más anónimos, pero no es tanto por bondad, creo yo, sino por temas de seguridad, temas de impuestos o temas de, oye, no quiero que me vengan a pedir más y más. O sea, es una concepción diferente en Estados Unidos y acá. Eso es clarísimo. Total, hay una valoración de la filantropía distinta, quizás. No sé si hay gente, o si lo has vivido, que por ahí quizás incluso le avergüenza que se sepa. Exacto, aquí en Chile, pero en Estados Unidos, no es que yo no lo critico en absoluto, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque esto inspira a otros. Cuando tú ves el nombre de una persona, de una familia, a veces son familias enteras que donan en la puerta de una sala de música, tú dices, oye, pero si él donó, ¿por qué? Yo también debería hacer lo mismo. Es muy inspirador eso, ver el ejemplo de otras personas. Aquí no se sabe mucho quién donó dónde. Pero yo quiero también destacar otra filantropía, que no es solo la de la plata, es la del tiempo. ¿Cuánta gente? Oye, yo trato de medir en mis estados financieros la colaboración de todas las personas que me están apoyando con su tiempo, los directores de las corporaciones, los asesores y los abogados que me dan su tiempo para... Oye, y es impresionante, la suma es más grande de los auspicios que consigo. El tiempo, sin ese tiempo yo no podría funcionar. Entonces ese aspecto de la filantropía nunca se habla. Nunca se habla a veces, claro. Y de tu conocimiento. Tú estás donando valioso, tu tiempo, tu conocimiento, y estás donando tu experiencia, pero no tiene medida. Sabes que lo sumo a algo que dijiste antes, este concepto de que
de que uno invierte en cosas materiales y también en inmateriales. Y qué interesante eso, porque a veces el tiempo es algo que cualquiera puede donar. No solo aquel que tiene la facultad económica de hacerlo, sino que cualquiera puede donar. Una de las cosas que nosotros queremos hacer y queremos tratar de hacer cada vez con más fuerza es también dar acceso a la donación material. Yo siempre pensé que a mí me gusta mucho la ecología y los parques nacionales de Chile, que son preciosos, y un montón de cosas que hay muchos grandes esfuerzos de preservación, pero para los que no quizás tenemos esa capacidad financiera, esos esfuerzos de preservación no son tan accesibles o requieren grandes capitales. Entonces también desde nuestro lado estamos haciendo un esfuerzo para tratar de dar ese acceso a que uno pueda invertir en cosas inmateriales, que esas también tienen valor. Así es. Mira, tú mencionaste pequeñas sumas que pueden ser igual una filantropía. Sí, yo creo que hay mucho misconception, como dicen allá, de pensar en que tú tienes que tener grandes fortunas para ser filantrópico. Porque tú acabas de decir pequeñas sumas, o sea, mucha gente invirtiendo un poquito en una causa es igual de importante que una sola persona donando, y al contrario, esto se expande el esfuerzo en una comunidad. Claro. Y eso, bueno, en Estados Unidos pasa mucho eso. Muchas donaciones son hechas y de hecho hay estadísticas, por muchas personas un poquito, y lo mismo en política. Claro, total. Drina, yo te quiero preguntar, ¿qué le dice hoy día Drina a esa Drina de aventurera de 18 años que se fue a estudiar afuera? ¿Cuál es ese consejo que quizás te habría gustado escuchar, o que si hay algo que tú le dirías a esa persona joven que estaba empezando su camino? Yo le diría, hazlo. Dale, para adelante. Dale para adelante. Persigue tu sueño y con pasión. Hacer algo con pasión es lo que te hace feliz, porque hacer algo que te gusta y le dedicas todo tu tiempo y toda tu energía, no hay nada más gratificante. Totalmente. Oye, ha sido un extraordinario momento. O sea, me quedé para adentro con toda la experiencia y sabiduría de Drina. Ay, por me favor. encanta que podamos compartir esto con nuestros amigos, con nuestra comunidad, cada vez con más gente. Y además se nos quedaron un montón de cosas para un próximo capítulo. Estaba acordándome que Drina se fue a estudiar a Harvard a los 68 años. Así es. Invirtiendo otra vez en ti misma en ese momento, o en educación, en conocimiento, que uno nunca deja de invertir. Hay que aprender. Mira, eso es una de las cosas que cuando tú me preguntaste qué le aconsejaría, bueno, otra cosa que le aconsejaría, nunca dejes de aprender. O sea, todos los días aprende algo nuevo, porque el aprendizaje es lo que te nutre. Nunca se siente, oye, poseedora de la verdad, jamás. Oye, pero no me dejaste hablar de la tercera edad y Vamos todo eso. para allá. Sí, pues esa es su cruzada, Daniel. Eso es lo más importante de lo que está haciendo ahora Drina. Esa es la cruzada en la que estamos. Cuéntanos un poco de eso. Hay una estadística que me gustó, que hablábamos al principio, que decía de 84% de los adultos mayores. Exacto, el 84% de los adultos mayores en Chile están sanos, son autovalentes, por lo tanto están totalmente capacitados para tener una vida activa, para tomar posiciones de liderazgo, para hacer gestión, y la sociedad como que los condena. Y tú sabes que a mí me indignaba con el tema de Biden, porque Biden no es porque sea viejo que tenía esos lapsos y todo, es porque él tiene problemas cognitivos, pero no nos tienen a todos en el mismo saco. O sea, yo no he tenido muchos lapsos. No es un problema aquí. de edad. Claro. No ha tenido ningún lapso. Ninguno. Tiene la misma edad que yo. El lapso ha sido mío. Totalmente. Entonces, eso es lo que quería. Pero hay otra cosa que quiero recalcar. Mira, hay varios estudios que dicen que el cerebro entre los 60 y los 80 años
los hemisferios se empiezan a armonizar entre ellos, por lo tanto eso aumenta tu creatividad y aumenta tu decision making, hacer como lo leí en inglés, lo tengo, la toma de decisiones. La toma de decisiones, lo tengo, de repente me pasa eso. Esos son mis lapsos, que hablo una palabra en inglés porque lo leí en inglés, entonces lo tengo metido en la cabeza. Esos son mis lapsos. Pero esto es para una comunidad latam, así que estamos bien, no te preocupes. Qué bueno. Bueno, entonces eso es lo que yo quiero de partida decir, que son sanos el 84%, que en Chile hay 4 millones de adultos mayores, de los cuales 3.3 están sanos y autovalentes. Por lo tanto, imagínate toda la fuerza que hay ahí. Y cuando se habla de la natalidad que está mermando, bueno, reemplacemos esa merma con personas mayores que cada día están más de mejor salud, porque cada día mejora la medicina con la tecnología que hay. Entonces, más longevo. ¿Y qué crees tú que está pasando entre Chile? Por ejemplo, a Daniel también le he hablado yo. Siempre he encontrado que Japón es un país que venera, que, o sea, tiene una gran admiración por todas las personas adultas y todas las de tercera edad. Su sabiduría, su experiencia. De hecho, hasta tienen un día del día de la tercera edad. Y acá más bien hay una cultura que es como se tilda, sin falta de respeto, los viejos, o déjalo de lado. No, ya, no, bueno, no sé, hasta uno cuando mi mamá me pregunta algo por el computador, ya no cacha nada, ya, filo. Ya, como, ¿por qué tenemos esa cultura en Chile y no al revés, de poder estar basándonos en la experiencia de personas que han llevado una gran carrera, o sea, grandes vivencias? ¿Qué es lo que está pasando culturalmente? No sé, pero mira, lo que tú estás describiendo se llama edadismo, ageism, que quiere decir la discriminación hacia las personas mayores, que se traduce en lo laboral, que no se están contratando personas a veces de más de 50 años, ya lo están considerando que no tienen las capacidades. Ser joven no es sinónimo de funcionalidad. Hay muchos tipos de jóvenes y hay muchos tipos de adultos mayores y todos tienen su talento. También el edadismo se traduce en ese lenguaje infantilista. Oye, abuelita, siéntese aquí, quédese tranquilita, ya la vamos a llamar. Primero, ¿te das cuenta? Oye, claro. Abuelita, siéntese tranquilita, como ¿qué cree ella que voy a hacer yo? Voy a empezar a hacer malabarismo. ¿Por qué me dice tranquilita? ¿Y por qué me dice abuelita? ¿Sabes? Soy abuelita, pero de una nieta nomás. O sea, ¿entendí? O sea, tú te ofendes con esas cosas. Eso es edadismo. ¿Ah? Sí, la importancia de reconocer eso. Y además, nosotros que estamos metidos en el mundo de las inversiones, lo llevo a algo que también conversábamos al principio, que es este ya conocido Silver Economy. La idea de que la demografía hace que este mercado y también la longevidad y la tecnología y la salud y todos estos avances hacen que esto sea un grupo demográfico cada vez más grande. No solo es grande, sino que además está en crecimiento y requiere de un montón de servicios, infraestructura, donde hay muchísimas oportunidades de inversión. Hay varios, nosotros algo hablamos en términos de la construcción, en términos del real estate en general, pero hay cada vez más oportunidades de inversión asociadas a estos lugares. Por ejemplo, hace poco leía, hay una ciudad satélite, digamos, que se creó a las afueras de Cartagena de Indias, en Colombia, que básicamente es una ciudad hecha para la tercera edad, particularmente porque tiene un clima privilegiado, muy cómodo, que beneficia ciertos aspectos desde el punto de vista de la salud, pero porque en el fondo se habilitó todo de manera que hay oportunidades de trabajo, hay actividades, está en un lugar muy... Entonces, deja me parece súper interesante esta idea de que efectivamente es un grupo extraordinariamente valioso, no solo por su conocimiento, capacidad y en el fondo experiencia, sino también por la cantidad de oportunidades de negocios que se generan en torno a esa economía. Hay un mercado enorme con este grupo etario, digamos, y cuando tú construyes dentro de esa ciudad que tú dices que existe, hay varios
programas así en España. Hay mucho. España es muy adelantado en el tema de la tercera edad y de la economía plateada. Hay mucho que aprender de ahí. Y dentro de estas mini ciudades donde las personas no es que estén enfermas en absoluto, o sea, son personas que viven cada una en su casa, pero se entretienen entre ellas, hacen vida social, y los hijos están felices de que sus padres estén contentos donde están viviendo, en vez de estar ahí, que ellos tengan que ir a ver, tengo que ir a ver a mi mamá, ¿te fijas? Entonces pero además está la economía plateada. Se dirige a todos los productos que se pueden diseñar para este segmento, grupo. claro. Entonces, por ejemplo, dentro de una casa, no solamente que vivan ahí, sino que dentro de la casa tengan resguardo para que personas mayores que teniendo todo el conocimiento, todavía todas las facultades cognitivas intactas o casi intactas, pero hay pequeños detalles que les pasan a personas que pasan los 60 años, como por ejemplo tienen menos equilibrio. No estoy diciendo, como yo te decía, no es que se anden cayendo, pero ¿por qué no ponerles una baranda en la escalera? Entonces, todo ese tipo de cosas son un gran mercado para las empresas, y para las empresas de la construcción, sobre todo de las empresas mobiliarias. Sí, y como hablamos, es una economía que está creciendo, o sea, un grupo que que está creciendo y que va a seguir creciendo y que genera un montón de oportunidades. ¿Esa ha sido o es también parte de tu cruzada? Sí, mira, mi cruzada tiene que ver mucho con la autodiscriminación, porque creo que la misma cultura en que vivimos aquí te hace pensar que tú ya no puedes, que tú yo ya no estoy en edad. Entonces, eso hay que combatirlo, porque es contagioso. O sea, si tú dices, la amiga no está en edad, bueno, a lo mejor yo tampoco, ¿te fijas? Entonces, pero no, o sea, vamos, hagamos todas las cosas que se pueden hacer, puedes aprender tantas cosas, puedes contribuir. O sea, contribuir es la clave para sentirte feliz, para tener salud mental como una persona mayor. Entonces, eso es lo que yo estoy tratando, esa es mi cruzada. Entonces, a ver, ¿cómo practico mi cruzada? De una manera súper simple. En LinkedIn pongo casos de 3 veces a la semana de personas de más de 60, 70, 80, más de 90 que están creando, que están haciendo obras de arte, que están creando hasta empresas. Y hay muchos casos, pero la mayoría son fuera de Chile. O sea, yo busco... Tenemos que inculcar esa cultura aquí también. Bueno, yo creo que yo por lo menos agradezco que tú estés en esa cruzada, lideres esa cruzada, que haya gente como tú, así como con los emprendedores o empresarios con que hablamos, que tienen una fuerza y un empuje por hacer proyectos que al final del día tienen que ver con dejar un mejor futuro, hacer un mejor mañana, hacer que al mundo le vaya mejor. Los profesores de las nuevas generaciones. Son de quienes tenemos que aprender. No, y de repente que se les creen capi con todo. Po. No es todo tan capi. Así que de verdad, nuevamente, 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros. Ha sido Drina. fascinante este podcast. Así voy a hacer más podcasts. Eso. Ya pasamos de la zona de desconfort a la zona de confort. ¿Viste? Eso pasa acá. Nosotros somos capaces de hacer eso, sobre todo la Jesús, que tiene un talento innato para este tipo de cosas. una temporada nueva solo de Drina. Para entrevistar. Yo quiero agradecerles a todos una vez más por estar acá. Se me olvidó un pequeño detalle, Drina. Aquí te tenemos un libro, algo para seguir aprendiendo y conociendo, en agradecimiento a que, por supuesto, sí, claro que sí. Está lindo el paquetito. Pero bueno, es un pequeño detalle del equipo y de nosotros en agradecimiento. Nuevamente, toda mi admiración por todo lo que has hecho, haces y harás. Cuenta con nosotros para lo que se pueda. Son parte de mi networking hoy día. Eso. De aquí en adelante. Me encanta. Tenemos una nueva alianza aquí. Vamos a hacer nuevas sesiones. Jeff Bezos, crea y divaga. Oye, pero tremendo libro. Sí, así que bueno, nos tenemos que despedir, pero muchas gracias a todos por este capítulo nuevo de We Club. Los invitamos a ver el próximo. Acuérdense. Y gracias a todos. Chao equipo, chao Jesús. Chao, gracias, Drina. Feliz de haber venido. Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Con el éxito como meta, se abren nuevas puertas y oportunidades que antes eran inalcanzables. Descubre las historias de triunfos, desafíos y decisiones de inversión que están moldeando la trayectoria de destacados invitados. Esto es We Club by We Build. Accede a lo inaccesible.